bueno, nada. Muy bien. Y vamos a continuar, como venimos construyendo, ¿sí? Cada domingo de este año, lo que estamos hablando acerca de este nuevo día, ¿sí? Ahí tienen anotado, por si no se acuerdan, algunos de los bimestres que hemos ido viendo. ¿Quién me puede decir lo que estamos viendo ahora, en estos meses? En octubre, noviembre, mejor dicho, noviembre. ¿Quién se acuerda? Está escrito, sí. Noviembre. Quinto bimestre. Influencia fue, sí, hace poquito, en octubre estuvimos hablando multiplicación, expansión e influencia. Y ahora estamos hablando acerca de descanso, de reposo. Es linda esa palabra. ¿O no? ¿Verdad que sí? Día de reposo, y estamos hablando del descanso de nuestras obras también. Y acerca de cómo el Señor nos creó, y vamos a estar hablando acerca de esto también, creados para buenas obras. ¿Y qué es lo primero que se nos viene cuando decimos la palabra descanso o reposo? No sé, vacaciones, un lugar ahí, la isla. La cama, viviendo 24 horas. Bueno. No sé si 24, pero... Bueno, sí. Está bien, cada uno tiene su opción, ¿no? De la palabra. Sí, una ocupación. Claro, quizá ahí, una isla con calorcito, no me digan que no estaría mal. El Caribe. Yo sé que ustedes son todos del team calor, me parece, ¿no? La mayoría. Team verano, team tropical sería. Y este team invierno, bueno, ahí vamos. Pero bueno. Entonces, yo busqué en el diccionario, porque siempre me gusta ver un poquito qué nos dice, si bien es lo que decíamos, ¿no? Reposo dice descanso, relax, sosiego, calma, quietud. Parece todo medio como sinónimos, ¿no? Que tienen que ver con el reposo. Y tiene que ver esto, incluso dice que en la física es un estado en que la materia, el cuerpo, no se mueve. ¿Vieron cuando uno dice voy a dejar esto, no sé, en reposo? ¿No? Y queda ahí. O si a usted le dicen tiene que ser reposo absoluto. Tiene que estar en la cama, no moverse, ¿sí? Reposo absoluto. Hay veces que sucede eso. En cambio, en descanso dice que es más como una pausa del trabajo, ¿sí? ¿Vieron cuando uno dice voy a dar el descanso y se toma un cafecito? Y ahí tiene sus minutos, ¿no? Su media horita para descansar, o en el colegio lo mismo, el recreo. Entonces, el descanso tiene que ver con el resultado, con esa recuperación, digamos, de la energía. Y también podemos pensar, no sé, imagínese usted que tiene su jornada laboral, sus 8 horas de trabajo y termina muy cansado, 10 horas, lo que fuera, y enseguida pensamos en el descanso, como decían por aquí, dormir, y eso tiene mucho que ver con el descanso para nuestro cuerpo, ¿sí? Con el cansancio físico y con el descanso para nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando quizá no es el cuerpo lo que está cansado, sino que puede ser nuestra alma, ¿sí? Nuestra mente, nuestro corazón? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, vamos a leer también algunos pasajes, como siempre, por supuesto, ustedes saben que no se trata de que aquí vamos a decir lo que nos parece, sino que siempre nos basamos en la palabra del Señor y lo que ella nos enseña. Entonces, descanso en sí es mucho más en cuanto a esto, ¿no? En cuanto al cuerpo, sí podemos decir que tiene que ver la relación descanso, 8 horas de sueño, por ejemplo, o vacaciones. Aunque a veces uno vuelve más cansado en las vacaciones, ¿no? depende qué, porque va para acá, va para allá, sube, baja, quiere conocer y todo, entonces, necesita vacaciones de las vacaciones, siempre decimos lo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando hay otro cansancio que no tiene que ver en sí con esa actividad? Usted sabe que podemos estar quizá sin actividades y estar muy cansados, o por el contrario, podemos tener muchas actividades y estar en reposo, ¿sí? Porque tiene que ver con una posición, tiene que ver con nuestro estado interno, más que
con el descanso o las vacaciones. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, 1 al 10. Vamos a estar allí leyendo unos versículos y luego otros más, pero en principio vamos a estar basándonos en Efesios 2, 1 al 10. ¿2 días o 1? ¿Cómo? 2 días o 1. No, 2, 1 al 10. Sí. Yo tengo la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, pero la que usted tenga está perfecto. Y vamos a leer todos y luego vamos a ir viendo algunos aspectos y distintas, también repasando un poquito lo que vimos el domingo pasado. Dice así: de la muerte a la vida, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes, ¿sí? Aquí nos está hablando acerca del tiempo pasado, vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros vivíamos tiempo pasado así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, éramos niños que por instinto esperan el castigo de un padre furioso. Pero, y ahí hay un pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero, Él nos dio vida, diga vida, al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. ¿Sí? Posición de descanso. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Es un precioso pasaje y le animo a que luego en su casa vuelva a leerlo, que lo lea completo, que lea todo Efesios, porque realmente es una carta muy preciosa y que nos habla acerca también de este estado de descanso que nosotros podemos disfrutar cada día. ¿Por qué? Porque está basado en la obra de la cruz, en la victoria eterna, en la obra de Cristo en la cruz, en su muerte, en su resurrección. ¿Sí? No es algo que a nosotros ahora tenemos que estar esforzándonos, sino que así como fuimos salvos por gracia, por su gran amor, por su regalo, también nosotros hoy en día podemos disfrutar esta salvación, cuidarla, cuidar su vida, y eso es lo que vamos a seguir y desarrollar en este tema. Pero cuando hablamos acerca de el día de reposo, ustedes saben que antiguamente era un día en la semana para descansar, para reposar, para recordar que así como Dios también había creado en 6 días y el 7º día descansó, también nosotros tenemos que descansar. Pero hoy en día sabemos que va mucho más allá de un día en particular.
Obviamente podemos tener el día domingo perfectamente, pero hay muchos hermanos que quizás les toca trabajar un día domingo. ¿Y eso qué quiere decir? Pueden descansar igualmente, porque en realidad no se trata tanto de un día en la semana, eso era en la ley, sino que hoy en día se trata de una persona, que es Cristo. Amén. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Amén. Él abolió todo lo que antes había que cumplir religiosamente, ¿sí? Así como por ley, y hoy en día Él mismo es nuestro descanso y es nuestro reposo. Y por eso, más allá del día, nosotros reposamos todos los días. Amén. Porque como decíamos recién, va más allá de si descanso porque hago esta actividad o no, sino que tiene que ver con nuestro espíritu, con recordar que la vida no se sostiene por nuestro esfuerzo, sino por su gracia y su provisión divina. Ese consumado es de la cruz, compró nuestro descanso. Amén. Así como compró nuestra salvación, compró también nuestro descanso, nuestra libertad. Y el domingo pasado, ¿quién se acuerda de lo que predicó allí el pastor? Habló acerca de el camino, de la cruz, de las rosas. Un camino, pero no de rosas. ¿Por qué? Porque hablaba acerca de ese camino que transitó el Señor, ¿verdad? Desde allí, desde el huerto de Getsemaní, hasta que luego va a la cruz. Y allí veíamos cómo el Señor había orado. ¿Cuál fue la oración del Señor allí en el huerto? Padre, es posible que pase de mí esta copa de amargura, si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces, ahí hablábamos y veíamos acerca de esta cruz. Pero veíamos más que como un hecho histórico, ¿verdad? Porque hay personas que se quedan con eso tan solo. O ven solamente también la Navidad, que prontito ya se va a celebrar y que muchos ya están, ¿no?, allí adornando, y qué lindo, y que las luces, y que todos los regalos y todo. Pero hay personas que se quedan solo en eso, ¿no? Y solo, sí, el pesebre, pero como algo histórico. Pero en realidad, el nacimiento de Cristo, así como también su crucifixión, va mucho más allá del hecho histórico. Hay personas que todavía están discutiendo, a ver si habrá nacido tal fecha, a ver si nació tal otra. Cristo nació. Y eso es lo que celebramos, eso es lo que recordamos. Quizá no podemos saber con exactitud si fue el 24 de diciembre, 25, pero lo importante es que Él nació. Y eso es lo que celebramos. Y también sucede lo mismo con la muerte en la cruz. Vieron que incluso la muerte en la cruz va cambiando, no es como Navidad. La muerte, ¿no?, Semana Santa, algunas veces es a fines de marzo, otras veces es a principios de abril, a mitad de abril. Porque lo importante es que Él murió. Y que por medio de su muerte nosotros tenemos hoy vida, como recién leíamos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, ahí hablábamos acerca de un cambio de gobierno el domingo pasado. ¿Por qué? Ya no nos gobernamos nosotros mismos, sino que Él nos gobierna. Pero para que haya este cambio de gobierno, primero tiene que haber un cambio de naturaleza. Tiene que ya no existir más nuestra naturaleza humana, que eso sucede también en la cruz, obviamente, cuando estamos crucificados. Ambas cosas están relacionadas, ¿sí? Para que haya un cambio de gobierno, primero tenemos que nacer de nuevo. Una persona que no nace de nuevo no va a ser gobernada por Dios. Es gobernada por sí misma, por su propia naturaleza. Pero cuando nacemos de nuevo y nos rendimos al Espíritu Santo y permitimos que Él gobierne y guíe nuestra vida, entonces sí, Él nos gobierna. Y cuando hablamos del regalo, también pensaba, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que hace que un regalo sea especial? Por ejemplo, piense usted en algún regalo
que le gustaría que le hicieran o que le hayan hecho. ¿Qué es lo que lo hizo especial? ¿El valor o otra cosa? Aquí me dice el gesto, ¿sí? La intención, el detalle, la persona. Exacto. ¿Vieron cuando a veces viene un pequeñito y nos da allí, o los que tienen hijos, ¿no? O han tenido más chiquitos, y nos daban ahí con todo su amor ese dibujito? Y para nosotros es wow, ¿no? Tremendo regalo. Más allá de que no tuviera un valor económicamente, ¿no? O por ahí viene otra persona que quizás no hay una gran relación con usted y le hace un gran regalo más costoso, pero no causa lo mismo, porque tiene que ver con esa relación, con esa intención. Y en este caso, pero fíjese qué particular, con el regalo de la salvación, con la vida que el Señor nos ha dado. En este caso se juntan las dos cosas. Fue muy costoso, fue lo más costoso. No para nosotros, porque para nosotros es gratuito, es un don. Pero para el Señor, Él dio su vida. Él derramó su sangre. Dios Padre envió a Dios Hijo, y Dios Hijo se encarnó en Jesús y dio su vida por cada uno de nosotros. Mire si no es costoso. Lo más costoso. Porque de tal manera, como dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces tenemos allí, como decíamos, esas dos cosas. Tenemos el valor y tenemos también la intención. ¿Quién nos dio ese regalo? Lo hizo Dios. Porque nadie más podía hacerlo. Claramente. Solamente Él. Porque nosotros, usted sabe bien, que por más que tengamos las mejores de las intenciones, pero no es justo, dice la Biblia, ni aun uno. Entonces nunca va a ser por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo, sino siempre es por su gracia. ¿Y qué nos dice 2 Corintios 5:17? ¿Alguien se lo quiere buscar? ¿Lo sabe de memoria? Y alguien que busque también, por favor, Juan 1:12. Así leemos todos. Dice 2 Corintios 5:17. Bueno, luego Juan. Por lo tanto, si uno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Gracias. ¿Y Juan? Pero a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Gracias. Aquí Juan nos habla acerca de los que le aceptaron, los que entregaron su vida, dice otras versiones, los que le conocieron, los que le recibieron. Hay distintas versiones de Juan 1:12. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Somos hijos. Amén. Somos comprados, somos adoptados. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo siga revelándonos cada día más lo que significa que somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, Nicodemo va, ¿verdad? Allí a veces hemos visto esta escena, por lo general está en las películas, y se acerca, y Nicodemo era un maestro de la ley, ¿no? Sabía mucho. Y entonces, ¿qué va? Y le dice a Jesús, Jesús, sabemos, y le empieza a decir todo lo que sabía, sabemos que tú eres un maestro, sabemos que has venido de Dios, sabemos y sabemos. Pero hay algo que no sabía Nicodemo, y que Jesús se lo dice. De cierto te digo, le dice Jesús, ¿no? Si quieres entrar al reino, tienes que nacer de nuevo. Amén. Y Nicodemo se quedó como así, oh, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo? ¿Cómo voy a volver a nacer? ¿Cómo voy a entrar al vientre? Él pensaba en un nacimiento físico, ¿no? Y Jesús le estaba hablando de lo espiritual, ¿no? Y así también nosotros nacemos de nuevo. Pasamos de muerte a vida.
Y este nuevo nacimiento nos da esta nueva vida. Y parece tan sencillo decirlo así, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos siga revelando qué connotaciones tiene esto para nuestro diario vivir. No es que solamente, sí, yo antes iba a tal lado y ahora vengo a tal otro. No, hay personas que creen que es eso, que es un cambio de religión. Como si fuera que, no sé, se cambió de equipo de fútbol. Eso nada más. Pero no es algo así que cambié tal cosa por otra, ¿no? En Argentina hay, bueno, cambio de muchas cosas de partidos políticos, ¿no? Incluso hay personas que son así como hasta allá bromas nacionales, por así decirlo, ¿no? Porque han estado en 5, 6, 7, 8, ¿no? De un lado del otro, de acuerdo a cómo fuera la situación, ¿no? Pero en esto no es así. Esto es espiritual. Es espiritual. Somos hijos de Dios, adoptados, amados, comprados por su sangre. Y lo que leía Germán, 2 Corintios 5:17, somos nueva creación. Nueva criatura, dice alguna versión, otra dice nueva creación. Y cuando dice nueva, también esto lo hemos escuchado hace un tiempito, pero prestemos atención a esto porque es muy importante. Y hace una gran diferencia, porque en nuestro idioma nosotros usamos nuevo con la palabra nuevo para todo lo que sea nuevo. Nuevo de una cosa, nuevo de otra. Pero en el griego se usaban dos palabras y de acuerdo a la que se usara tenían un significado. Entonces tenían la palabra neo y tenían la otra palabrita, que nunca me la acuerdo, la tengo anotada, que es kainos. ¿Sí? Y en este caso, cuando habla aquí de que somos nueva creación, es kainos. No quiere decir que es algo nuevo, y siempre el ejemplo que se da es con un carro, para que lo entendamos, ¿no? O con un móvil. Usted puede tener algo material que es nuevo. No sé, tengo este libro que es nuevo, pero ya hay un montón de estos libros. Pero este es nuevo. Pero eso sería como si fuera neo. Cuando decimos kainos, quiere decir que es nuevo por naturaleza, por esencia, que es totalmente diferente, que no hay otro libro igual. Es exacto, exclusivo. ¿Sí? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Nosotros, cuando el Señor dice que somos nueva criatura, que somos nueva creación, quiere decir que todo lo anterior pasó. Y se recuerdan que hace poquito también el pastor Santiago hablaba de esto, ¿no? No es que somos un poquito como mejorados, como ahí, bueno, ¿no? Un maquillaje, no, bueno, vamos a ponerle un parche, un remiendo, vamos a tratar de mejorar un poquito. No, somos nueva criatura, nueva creación. Lo viejo pasó. He aquí todo es hecho nuevo. Y eso hace una gran diferencia. Y algunas cositas también para tener en cuenta en cuanto a la salvación. Es más que perdón de pecados. La definición más sencilla o más que nos viene a la mente, si alguien nos preguntara, ¿qué es la salvación? ¿Qué sería? ¿Qué podríamos decir? Me muero y me voy al cielo, ¿verdad? Esa es un poquito la base, y es verdad, porque es así, sabemos que sí, cuando partamos de esta tierra vamos a estar con el Señor por la eternidad en el cielo, y hermoso. Pero ese es un aspecto, es mucho más profundo. No es que entonces, bueno, mientras tanto estoy acá soportando y aguantando y bueno, venga lo que venga, pero estoy pensando, ya hoy mismo podemos disfrutar la vida eterna. La vida que el Señor nos da. Obviamente va a haber circunstancias, luchas, pruebas, dificultades, sí, van a estar.
Pero eso no tiene que meterse adentro nuestro y afectar nuestra realidad. Porque no tenemos que vivir de acuerdo a nuestra realidad temporal, sino a nuestra realidad eterna y espiritual. Porque la Biblia lo dice, por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Entonces es mucho más que perdón de pecado. Lo incluye, obviamente, al perdón de pecados, pero es mucho más. Tenemos nueva vida, como decíamos, nueva identidad. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos declaró justos por su justicia, no por la nuestra. Entonces, estamos viendo lo que es la salvación, ¿sí? Somos declarados justos. No es una mejora del viejo hombre. No es un cambio de conducta o de religión, como decíamos. Es un cambio de posición. Muchas veces confundimos la consecuencia con la causa. Pasa. Muchas veces. Entonces, claramente que, y lo estamos viendo, que fuimos creados para buenas obras, en nuestra vida va a haber un cambio. Pero no tenemos que medir o ver ese cambio que se va a dar por consecuencia como que ese cambio fuera la causa, porque ese cambio es consecuencia de nuestra nueva vida. ¿Sí? Es diferente. Es diferente. Nosotros fuimos salvos por gracia y somos creados para buenas obras. Pero no somos salvos por las buenas obras. No. Es una consecuencia. No es la causa. La causa es la gracia, la fe, la misericordia del Señor, el sacrificio de Cristo. Entonces no podemos confundir una cosa con otra. Es sustituir una vida por otra. Y esta definición es muy buena. Cambiamos nuestra vida, que estaba llena de pecado, de culpa, de dolor, de angustia, de tristeza, de resentimiento, de todo lo que se nos ocurra. Hacemos un canje en el cual salimos ganando. Porque recibimos, nos es impartida su vida. Por eso le digo que es mucho más profundo. Y lamentablemente aún hay personas dentro de la iglesia en general, ¿no? La iglesia evangélica, que cree que ser cristiano es venir a las reuniones. Y eso también es una consecuencia. Porque claro, nos queremos congregar, como veíamos al comienzo, queremos estar juntos, queremos edificarnos, bendecirnos, entrenarnos. Queremos hacerlo. Y está buenísimo. Pero no somos cristianos por eso. Eso es una consecuencia de que hemos nacido de nuevo. Entonces, esta vida es sustituida. ¿Por qué? Porque eran naturalezas irreconciliables. La vieja naturaleza, la de Adán, nunca se podía reconciliar con la de Cristo. O es una o es otra. Por eso hubo una sentencia de muerte para nuestra vieja naturaleza en la cruz. Porque ahí murió nuestro viejo hombre y nació Cristo en nosotros, nuestra vida nueva. Entonces es como el agua y el aceite, digamos. No se puede. No podemos tener ambas naturalezas. Dice la Biblia que somos participantes de su naturaleza divina. Esto está en 2 de Pedro 1:4. Si quieren anotarlo, luego lo pueden buscar. No vamos a ir leyendo todos los versículos porque si no vamos a tardar mucho, pero sí lo puede anotar y leer luego. Una nueva naturaleza, un nuevo gobierno. No es aprender cosas o formas, porque para el ser humano es muy fácil venir aquí, aplaudimos, levantamos la mano, damos la ofrenda. Esas son cosas que se aprenden. Y hay muchas personas que lo hacen por imitación. Pero eso no es lo que el Señor busca de nosotros.
¿Está buenísimo que vengamos? Sí. ¿Que aplaudamos? Sí. No me malinterprete, quiero ser bien clara. No es el problema el hacerlo o no hacerlo, el problema es si lo hago porque estoy imitando, pensando que eso hace que yo sea cristiano, que yo sea hijo de Dios. Eso es consecuencia y necesitamos tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque también muchas veces hay personas que nos pueden preguntar o lo que fuera, que nosotros podamos decir, yo soy hijo de Dios por tal y tal cosa. Luego sí, me congrego, todo lo demás, pero eso no es que me hace a mí cristiano, sino que es consecuencia de mi nueva naturaleza, de mi nueva realidad, ¿sí? Hay una realidad que tiene que ver con nuestro cuerpo, una realidad que tiene que ver con nuestra alma y otra con nuestro espíritu. Y esta salvación es, y a ver si puedo ser clara para explicarlo esto, en nuestro espíritu es instantánea. Nosotros nacemos de nuevo, pasamos de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino del Señor, de la luz. Pero en nuestra alma hay un proceso que se va cada día progresando, vamos creciendo en ese proceso de nuestra alma, que tiene que ver con nuestra santificación, que tiene que ver con el trato del Señor. Y ahí cuando el Señor nos va mostrando y nos va forjando, y ahí hay áreas de nuestra vida que el Señor nos muestra y nos dice, hey, presta atención a esto, fíjate aquello otro, rendime esto. ¿Sí? Entonces, en nuestro espíritu somos salvos, eso no hay ninguna duda. Si nosotros partiéramos ya, vamos a la presencia del Señor. Pero en el día a día, Cristo va siendo forjado en nosotros, su vida, para que Él se manifieste cada vez más, con mayor claridad, para que Él sea revelado, para que Él sea visto en nosotros, para que Él sea expresado con todo lo que hacemos. Entonces tenemos esta realidad superior, la realidad de nuestro espíritu, y Cristo es formado a través de los procesos. ¿Y a cuánto le gustan los procesos? ¿Por qué no? Digo que ya, miren lo que pasó, ¿no? Nomás asociamos la palabra proceso a algo como doloroso, negativo, ¿no? Al molino, al horno, al yunque, ahí, la forja, el horno, caliente. Esto de la tormenta y al frío. Sí, al frío, pero es cierto, obviamente, que también forma parte, ¿no? Los procesos, pero si el Señor los permite, Él sabe por qué. Amén. Él sabe por qué. Nuestra vida es como un tejido, ¿sí? Trabajado entre Dios y nosotros. Él ve el cuadro completo. Él en su persona ya tiene qué es lo que quiere hacer en nosotros. Es como el escultor. ¿Vieron? Cuando hemos dado ese ejemplo, es muy bonito también. Quizá cualquier persona ve aquí, no sé, un pedazo así de mármol, un tronco, una piedra. Pero el artista ya sabe qué es lo que quiere sacar de allí. Ya en su mente tiene que quiere hacer un niño, una madre, una flor, lo que fuera. Y va a quitar todo lo que sobra, lo que estorba, para que esa imagen sea vista. Amén. Así hace el Señor en nosotros. Amén. Él lo que quiere que sea visto en nosotros es el Hijo, Cristo. Y va a sacar todo lo que molesta, lo que sobra, lo que impide que Él sea visto. Amén. Y esos son los procesos. Claramente, ahí estamos en esos procesos. Y 2 o 3 preguntas nada más para dejar allí, no me las tienen que responder, son personales, son para reflexionar. ¿Qué es la salvación para nosotros? Más allá de todo lo que hemos visto, ¿no? Recién, pero para nosotros, en lo individual. ¿Qué es? Y pidámosle al Señor que siga revelándonos, ¿no? A veces hemos pensado que el aceptar a Cristo, el nacer de nuevo, era tan solo repetir una oración.
Y por mucho tiempo. Vení, repetí esta oración y ya está, listo. ¡Pum! Tranquilo. Y ese puede ser el primer paso. ¿Sí? El camino o el punto de partida, por así decirlo. El inicio de la carrera. Pero es tan solo una partecita. Nada más. ¿Amén? Amén. Nada más que una partecita. No podemos reducir a una oración lo que tiene que ver con el señorío de Cristo. ¿Sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor. Pero ese confesar no era simplemente lo repito como un loro. Ese confesar era con la vida misma. Amén. Era estar dispuesto a dar la vida, a morir. Porque de hecho, ustedes saben, ¿no? que muchos mártires tenían esa opción. Les decían, bueno, ¿sos cristianos sí o no? O mismo hoy en día hay lugares en el mundo que todavía hay persecución. Y que sabe la persona perfectamente, lo tienen claro, que si dice que es cristiano lo van a matar. Todavía sí. Y sí, existe. Y ahora más. Sí, sí. Hay lugares donde están regímenes, ¿no? Muy extremos. Y esas personas lo tienen bien claro. Saben que no significa tan solo repetir una oración, es estar dispuesto a dar tu vida, nuestra vida, por el Señor. Amén. Que el Señor nos siga hablando acerca de este señorío. Y también otra pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios para nosotros? Dios no es un servicio de urgencias. Hay personas que lo tienen así, ¿no? ¡Ay, tengo un problema! Listo, ahí. Dios no es un servicio de urgencias. Dios es Dios. Y Él quiere que nuestra vida esté entregada por amor, no por miedo, no por amenazas, no por una manipulación ni por una intimidación, por amor. Conveniencia. Exactamente. Y entonces tampoco es un seguro todo riesgo. Hay personas que piensan eso, ¿no? ¡Ah, qué bueno! ¿Vieron que tienen seguro todo riesgo? Nosotros nunca tuvimos todo riesgo. Pero me imagino que debe ser como que, me subo total, cualquier cosa que pasa, el seguro paga, se hace cargo, porque es todo riesgo. No. Pero hay personas que ven a Dios de esa manera. Listo, ya está. Ahora ya no voy a tener ningún problema, ya está todo bien, no me enfermo nunca más, no tengo ningún problema, estoy asegurado. No es así. Que el Señor nos siga revelando acerca de quién es Dios para nosotros y cuán rendidos estamos, ¿no? Y que no podemos lograr tan solo con una oración como si fuera un atajo, lo que es un camino hacia la cruz. Amén. Y quería referirme también a la segunda parte de Efesios 2, donde leíamos hace un ratito, el versículo 10, que dice, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para, hay un ¿para qué? Para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. ¿Sí? Y aquí tenemos que aclarar algo también, porque enseguida en nuestra mente cuando decimos buenas obras, pensamos en nuestro criterio humano de lo bueno y lo malo. ¿Sí? Esto es bueno y esto es malo. Pero aquí está hablando mucho más profundo que eso, porque está hablando de la procedencia de las buenas obras. ¿De qué naturaleza viene esa obra para ser considerada buena? ¿Viene de Dios? Entonces es buena. ¿Viene de mí mismo? Entonces puede ser una cosa o la otra. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? No está hablando acá de algo humanamente, que podamos decir esto es bueno o malo, sino que está hablando de si procede de Dios, porque nos dice aquí que fuimos creados para obras, para buenas obras, que Él planeó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Entonces también está esto en nosotros, que podamos decirle, Señor, papá, enséñame, guíame,
¿Cuáles son las buenas obras que tenés preparadas para mí? Que tú planeaste para que ande en ellas. Es la manifestación de su naturaleza, de su vida. Y tiene que ver entonces con el fruto. ¿Sí? Porque el fruto, como hemos dicho muchas veces, no es algo forzado, no es algo que se pueda provocar, producir, sino que tiene que ver con la manifestación de la vida. Vamos a buscar Gálatas 5, 16, 26. Gálatas 5, y ahí vamos a ver también la diferencia con las obras. Gálatas 5, 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero, otro pero, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, y presta atención a lo que dice aquí, son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, que aquí también sería como un pero, más el fruto. Vio que antes dijimos obra, y ahora estamos diciendo fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero, otro pero, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Y aquí Pablo, y puede leer todo el capítulo luego en su casa, es un capítulo precioso, y hace bien la diferencia entre lo que es nuestra carne, las obras, y lo que es el fruto del Espíritu. Amén. Y para que podamos vivir estos versículos tan preciosos cada día en nuestra vida, para que podamos dar ese fruto, tiene que estar esta vida fluyendo cada día. Hay una gran diferencia, ¿no? Ahora todos ya prontito se ven los pinos de Navidad. Y puede ser que hasta sea un pino, ¿no? Que haya sido cortado, una rama, y se le ponen allí muchos adornitos y lucecitas de colores y demás. Pero ese pino no tiene vida. Es como esta ramita que siempre agarramos acá de ejemplo. En su momento tuvieron vida, estaban en algún árbol, tenían allí seguramente, ¿no?, la savia que las recorría. Pero luego cayeron y quedaron allí. Entonces no va a dar fruto nunca, porque no tienen vida. Y esa es la gran diferencia. Y el Señor no nos llamó a tener adornitos, ¿no?, como un pino de colores de Navidad. Él nos llamó a tener fruto. Y Él dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Sí? Entonces seremos conocidos por el fruto, por la manifestación de su vida. Y busqué lo que quería decir manifestar. Quiere decir declarar, expresar, evidenciar, demostrar. No es por imposición, ni amenazas o castigos o premios. No es algo forzado, es de adentro hacia afuera. Es ser gobernado por su Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia no es un reformatorio, es un lugar para entrenamiento. Amén. Aquí no es que ustedes van a venir o quien viniera o en otros lugares y que les vamos a dar ahí, ¿no?, la lista, esto sí, esto no. Es el Espíritu Santo
el que nos va a seguir revelando a cada uno Amén. por su vida. Porque eso es lo que produce el fruto. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Toda la ley se resume en eso. Si amamos a nuestro prójimo, vamos a manifestarle amor, vamos a desearle lo mejor, vamos a actuar en consecuencia para ayudar a esa persona en todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque vamos a manifestarle y demostrarle el amor de Dios en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Caminar en sus obras, no buenas en el sentido moral, aunque lo incluye, sino por su procedencia. Y, para terminar, ¿saben qué es lo mejor de todo? Cuando caminamos en esas obras, vamos a descansar Amén. y vamos a reposar verdaderamente. Es verdad. Porque leíamos en Mateo 11:28. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. No les dice, vengan a mí y no hagan nada, quédense sentados y tranquilos, listo, ya está. Yo hago todo. No, le habla de un yugo. ¿Verdad? Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y el yugo se lleva entre dos. Entonces nosotros, el Señor nos dice, vas a descansar, quédate tranquilo, pero cuando lleves el yugo, conmigo. Y aprenderemos de Él, que es manso y humilde de corazón. Amén. Que el Señor nos siga revelando. Yo quisiera ya que podamos orar, pero que le permitamos al Espíritu Santo unas preguntas también que tenía aquí para que nos hagamos cada uno, ¿no? Nosotros mismos. ¿Cuánto más conozco a Cristo hoy?